Buenos días, queridos estudiantes. Sean bienvenidos a la sesión del día de hoy, esta clase virtual, para que todos tengan acceso a ella y nadie se quede sin los conocimientos que corresponden a la clase del día de hoy. Antes de empezar con el primer lenguaje que nos corresponde en apreciación artística, el onomatopeico, debemos hacer un estudio sobre la orquesta sinfónica. ¿Por qué? Porque a través de ella se expresa mucha de la música occidental. Este es un formato de grupo musical muy representativo, donde encontramos diversidad de instrumentos. Es el más grande. Después de la orquesta sinfónica estarán los ensambles de estas mismas orquestas, ya muchas orquestas tocando al mismo tiempo, pero individualmente es la más grande. Ahí encontramos instrumentos de cuerda frotada, instrumentos de viento, de percusión, que en su nombre técnico se denominarán instrumentos cordófonos, los de cuerda, aerófonos, los de viento, y la familia de la percusión. Porque en la orquesta sinfónica convergen diferentes clases de instrumentos, es la razón por la cual hemos colocado como subtítulo Modelo de diversidad en convivencia pacífica, porque todos esos distintos instrumentos trabajan, actúan de manera coordinada, coherente, no en oposición, no en discusión, en un mismo propósito: hacer música, hacer obras musicales. La orquesta sinfónica es muy magna. Aquí tenemos una imagen muy sobria, tanto en su presentación netamente musical como en sus protocolos, la entrada al concierto, la salida. Ella está dirigida por una persona que coordina todas las partes musicales. Por lo tanto, la podemos concebir como diferentes instrumentistas individualmente aportando, y como un solo instrumento, un gran instrumento musical que será interpretado por la persona llamada director. Repito, la podemos concebir individualmente cada uno de sus instrumentistas, el clarinetista, el flautista, el tubista, violinista, chelista, etc., o como un solo gran instrumento compuesto por todos los integrantes, y este solo instrumento musical es dirigido por una persona, su director. También la orquesta sinfónica se ha convertido en un sinónimo de nacionalidad, puesto que muchos países, casi todos, o en un elevado porcentaje, poseen una orquesta sinfónica. Entonces hablamos de la Orquesta Sinfónica de Colombia, Orquesta Sinfónica de Venezuela, del Ecuador, etc. Miremos algunas pocas cositas teóricas, aspectos teóricos. La orquesta sinfónica como el gran instrumento que hablamos, encontramos ahí la palabra orquestra, que es el vocablo de origen griego, y derivada de orquesta sinfónica, orquestación, que es el proceso por el cual se escribe una obra para este formato de grupo musical. Muy bien, si bien no nos corresponde en este momento estudiar los periodos de la música, porque
Toda cátedra se estudia a través de diferentes etapas, a través de diferentes periodos que han reunido características similares. No los vamos a estudiar al inicio de nuestro curso, el clasicismo, romanticismo, impresionismo, barroco, etcétera, sino en la medida de que necesitemos de ello. Eso hará que nuestro curso sea más ameno, para no tener primero que estudiar cada uno de los periodos y dedicar mucho tiempo a eso. Entonces, no, estudiamos, como les dije, en el momento que se nos haga necesario. En esta primera clase teórica, después de haber hecho la semana anterior la presentación del programa, miraremos qué es el clasicismo. El clasicismo es el periodo de la música que se desarrolló aproximadamente entre 1750 y 1800. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque las artes, la música, no dan gusto a los matemáticos. No podemos hablar estrictamente que un periodo finaliza, por decir algo, un 31 de diciembre, 12 de la noche, y el 1 de enero a las 0 horas empieza el siguiente. No, es un proceso progresivo que lo comparo con el cambio de un color a otro. Ustedes en esta diapositiva pueden observar el color rojo abajo y arriba el color blanco. No se sabe en qué momento deja de ser rojo y empieza a ser blanco. En este lugar tenemos un rojo, pero también tenemos blanco. Acá igual, hasta que sin darnos cuenta hemos abandonado el rojo y hemos llegado al blanco. Así es la transición de un periodo a otro. Por decir algo, antes del clasicismo, el barroco. La transición del barroco al clásico se hace progresivo, igual que del clásico al siguiente, que será el romanticismo. Bueno, hemos dado unas fechas relativas, 1750, 1800. Siguiente punto. La orquesta sinfónica apareció en una ciudad alemana llamada Mannheim, donde se dio por cuestiones inexplicables mucha musicalidad. Les decía al otro grupo que eso suele suceder en geografías cercanas. No sabemos por qué Puerres tiene una muy buena aptitud hacia el arte de los sonidos. Igualmente el sector de Samaniego, Ancuya, Sotomayor. En Sotomayor ha habido una banda muy excelente, muy cualificada, que ha permanecido por décadas y no ha decaído. Asimismo sucedió en esta ciudad de Mannheim. Existía una afinación, una musicalidad, una expresión en alto grado, y ahí surgió la orquesta sinfónica, que más tarde pasará a Viena en este mismo periodo, y lo que permitirá que esta ciudad, Viena, se convirtiera en la capital de la música, desde el clasicismo hasta la actualidad. Bien, pero es preciso hacer algunas aclaraciones. Si bien la orquesta sinfónica surgió en el clasicismo, en el periodo anterior barroco, ya existían otras agrupaciones, que no las llamaremos orquestas sinfónicas, sino orquestas barrocas, y tenía la particularidad de tener diversidad de instrumentos. Nosotros en la actualidad conocemos solamente el violín, la viola, el cello y el contrabajo. En el barroco había diversidad de violines, violín piccolo, violín tenor, viola d'amore, viola da braccio, viola da gamba, y lo mismo los instrumentos de viento, por ejemplo, oboes, diferentes clases, oboe da caccia, oboe d'amore, etc. Eso desafortunadamente, y es una desventaja, las cátedras las debemos de dar objetivamente, no mostrando los aspectos positivos, sino también los negativos. Desafortunadamente, esa diversidad de instrumentos que sí teníamos en las orquestas barrocas, en las agrupaciones musicales barrocas, se vieron eliminadas en el clasicismo. Y la orquesta clásica, o la orquesta sinfónica clásica, quedó con 4 cuerdas, violines, violas, chelos y contrabajos, y con una clase de oboe, máximo 2.
igual de clarinetes. Mire, observen que en cuanto, por ejemplo, a las trompetas, igual, había diversidad de clases, hasta trompetas de vara. Y en la orquesta clásica quedaron solamente un tipo de trompeta. Trompeta en si bemol o máximo dos. Trompeta en si bemol, trompeta en do. Muy bien. Antes de proseguir al sexto punto, les había mencionado la musicalidad que tenía Mannheim y lo comparamos con Puerres. Pues hablando de sinfonismo y trayendo este conocimiento centroeuropeo a nuestra región, debemos de adecuarlo y incluir lo que corresponde a nuestra región. Y en ese sentido tenemos que hablar que Puerres le ha dado al sinfonismo nacional, concretamente a la Orquesta Sinfónica de Colombia, un músico, trompetista muy bueno, Johnny Lucero. Me refiero a los sinfonismos profesionales, porque en las orquestas juveniles también pueden haber más nariñenses. Pero esta información debemos de aumentarla, extenderla y mencionar que el primer músico nariñense que se proyectó en el sinfonismo nacional fue un sandoneño, Jorge Mideros, más conocido como el Pote Mideros. Fue trompetista solista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia en el siglo XX, en décadas por allá 1960, alrededor de esa década. Y mencionamos a otro músico de apellido Cadena, si no estoy mal es Jorge Cadena, egresado del INEM. El INEM en 1970-80 tuvo una excelente escuela de música. En ese entonces no existía la red, obviamente no existía la red de escuelas de formación musical de Pasto. Ahí salieron grandes músicos como el profesor de nuestra Universidad de Nariño de la cátedra de saxofón, Lucho Medina, que alguno de ustedes, pues, no sé, sea estudiante de saxofón de él. Este señor contrabajista, Cadena, integró no la Orquesta Sinfónica de Colombia, sino la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que es la otra agrupación de tipo profesional en Colombia. Bueno, ahora sí continuemos con el sexto punto. En periodos anteriores al clasicismo, que por ahora no los mencionamos, la música vocal primaba sobre la instrumental. En el clasicismo ya la cosa se invierte. Lo instrumental tiene preponderancia sobre lo vocal. Y muestra de ellos es lo que ya mencionamos, la orquesta sinfónica. Bueno, como en toda orquesta de este tipo, predominan las cuerdas. Las cuerdas han sido y son las más importantes desde Mannheim hasta la actualidad, pero mencionamos los otros instrumentos. Después de la orquesta, lo que se incluyó en la de Mannheim fueron los cornos. En un tercer momento los oboes, luego las flautas, clarinetes, trompetas, más tarde timbales, luego fagot y por último, ya en el tiempo de Beethoven, entrarían el trombón. Hago una aclaración. En la actualidad, orquesta sinfónica y orquesta filarmónica es lo mismo. En su origen tenía otra connotación, o tal vez hasta ahora se podría hacer esa diferencia. Filarmónico, por su raíz, fila, hace referencia a una emotividad de amistad, a un motivo de amistad. Una orquesta filarmónica se formó por aspectos emotivos, de propósitos de amigos, de reunirse con un enfoque fraterno. Y ese es el ejemplo de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Igualmente les decía a sus compañeros que
las personas que pues, no tenemos conocimientos superdotados de la música, pues todas las sinfónicas, las orquestas sinfónicas filarmónicas nos suenan muy bien, pero sí habrá una que se diferencie de todas, que estará un poco más arriba, y esa es la Orquesta Filarmónica de Berlín. Ella sobresale por su musicalidad y por otros aspectos sobre el resto. Y cabe anotar que contaremos con su presencia aquí en Colombia en el próximo mes de noviembre, en el próximo mes de octubre, 14-15, se presentará en Bogotá, en el Teatro Julio Mario Santo Domingo, la Gran Orquesta Filarmónica de Berlín, que surgió con propósitos musicales, amistosos. La anterior orquesta había tenido un problema entre sus integrantes, se independizaron algunos de ellos y en aspecto fraterno, el 1 de mayo de 1882 se reunieron, repito, amistosamente para conformar una nueva orquesta que sería la Orquesta Filarmónica de Berlín. Pero igual hoy en día pues las dos orquestas tienen que ser, no solamente va a primar la cuestión fraterna de amistad, sino que tienen que tener un sueldo porque los músicos necesitamos pues sobrevivir, vivir y suplir nuestras necesidades sociales, vitales. Algunos otros aspectos. Es el gran formato instrumental, al inicio de la clase lo mencioné. La más grande unión de instrumentos sinfónicos es la orquesta sinfónica o la orquesta filarmónica. En un inicio en Mannheim eran 20, 30 músicos, que para la época era grande. Hoy en día contamos con orquestas de 50, 60, 100 y hasta más número de integrantes. Siempre la orquesta en su sobriedad va a estar ocupando escenarios, puntos centrales, espacios arriba importantes, pero en un solo caso no ocupa el lugar más especial, más central. Es el caso de la ópera. Explico. Me aparto un poco del tema central y voy a dar a conocer qué es una ópera. En términos fáciles de entender, la ópera es una forma musical en la que se unen música y drama, música y teatro. Una definición muy fácil. Es una dramatización cantada. Es un teatro cantado. Ustedes habrán asistido a una obra de teatro, en Alet Teatro o en algún otro lugar. Los actores hacen su intervención hablando. Si esos actores no hablan y cantan, actúan no hablando sino cantando, eso será una ópera. Pero esa parte literaria que es el drama, el teatro y la música tienen un soporte, un acompañamiento, y ese soporte es la orquesta sinfónica. En el caso de la ópera no va a estar en el escenario, porque en ese lugar están los actores haciendo su intervención teatral musical. La ópera es una dramatización cantada. La orquesta sinfónica se ubica en un lugar que está entre el escenario y el público. Ahí, en ese espacio que divide el escenario y el público, se encuentra la orquesta sinfónica, pero no al nivel del piso del público, sino más abajo, para que su presencia no le quite importancia a la escena. Se ubica más abajo del nivel del piso del público. Ese lugar se llama foso. Es el único momento en que la orquesta desciende de un lugar privilegiado de visibilidad a un lugar deprimido más abajo del piso, que es el foso. Es la única ocasión que esta agrupación desciende a ese punto en la ópera.
Bueno, muy bien. Volvemos a mencionar a Beethoven, que es quien incluirá el contrafagot, el fagot, flautín, trombones, ampliando en registro, con el flautín ampliando registro agudo, con el contrafagot, trombones ampliando en registro grave. Beethoven le dará un avance a la orquesta sinfónica, porque como ustedes saben, todo se manifiesta de diferente forma, en diferente nivel, pero a través del tiempo van habiendo cambios. Arnold Schoenberg, el músico austriaco, dirá que lo único eterno es el cambio. Ya lo dijimos, la orquesta sinfónica se ha convertido en sinónimo de nacionalidad. Y en este formato se compone algo que conocemos como sinfonías. La música compuesta para una orquesta sinfónica se llama sinfonía. Muy bien, estimados estudiantes. Ahora vamos a profundizar sobre las familias de los instrumentos y su ubicación en la orquesta. La principal familia es la de las cuerdas frotadas, puesto que su sonido se produce por la fricción de un arco sobre las cuerdas de estos instrumentos. Por lo general se coloca el violín y la viola en el hombro izquierdo, obedeciendo a la habilidad que tienen las personas en la mano derecha. Cuando tengan su habilidad en la mano izquierda, pues se invertirá. La diferencia entre un violín y una viola es de tamaño. La viola es más grande y el violín más pequeño. Pero igual hay diferentes tamaños de violines y diferentes tamaños de violas. Luego tenemos los violonchelos. Este instrumento se interpreta sentado entre las piernas del músico. Y por último el contrabajo, el más grande de toda esta sección. Se interpreta de pie o en un banco muy alto que compense con la altura del contrabajo. Pero una cosita. Los violines tienen a su vez una subdivisión. Violines primeros, violines segundos. Un grupo nutrido de violines primeros, un grupo nutrido de violines segundos, pero también hay una tercera división que es el concertino en español, concertino en italiano. Este es un solo violín que se ubica en la primera fila en el lado izquierdo del director. El concertino o concertino es el violinista más connotado, más sobresaliente de la orquesta. Y en caso de ausencia del director, este entra a tomar sus funciones. Entonces, pues tendríamos tres subdivisiones en los violines: el concertino, violines primeros y violines segundos. Muy bien, ocupan la parte más cercana al público. Continuamos con las maderas, los aerófonos. A su vez se dividen en aerófonos maderas y aerófonos metales. En los aerófonos maderas están las flautas, los oboes, clarinetes, fagot, una variante, por decirlo así, del fagot, el contrafagot, y una variante del oboe, el corno inglés. El corno inglés será un oboe contralto, así como existe una voz soprano de las mujeres y más grave será contralto. Igual en los oboes existe el que es común y un oboe contralto, una quinta más abajo, que se lo conoce como corno inglés. El contrafagot sí es a la octava del fagot. Repetimos: flautas, oboes, corno inglés, clarinetes, fagotes y contrafagotes. El oboe tiene una importancia particular, puesto que es quien afina a la orquesta. Da la nota la, con la cual coordina las cuatro cuerdas
El concertino, primero la segunda cuerda del violín que es la y luego las otras tres. Enseguida el concertino afina al resto de las cuerdas. Luego el oboe mm, vuelve a dar el la para las maderas y un si bemol para los metales. Muy bien. La otra subdivisión de los aerófonos metales, están los cornos o trompas o cornos franceses, que es ese instrumento como caracol que se interpreta las llaves con la mano izquierda. Las trompetas, muy conocidas, los trombones y la tuba. Aquí en la tuba debo hacer una aclaración. Una tuba vertical se la conoce mejor como tuba wagneriana, porque el músico alemán Richard Wagner pidió que se construya un instrumento en esa forma para su música, para sus óperas. Y hay otra tuba que es como una rosca que sale la campana arriba. Esa fue solicitada que se construya por un músico estadounidense, Philip Sousa, que es connotado por las marchas que interpretan bandas militares. Muchas de ellas son creadas por Philip Sousa. Es por eso que el nombre de esta tuba, que es como una rosca y sale arriba la campana, se lo conoce como sousáfono. Sousa por su creador, digamos, y fono por sonido, sousáfono, mientras que la otra, la vertical, es tuba wagneriana. La tuba vertical, la tuba wagneriana, que es como un fliscorno barítono grande, esa es la que se usa en la orquesta sinfónica. Terminamos con la percusión. La percusión es la familia más variada, más rica, más diversa de toda la orquesta. Podemos nombrar algunos instrumentos de la percusión. Los timbales, que son como peroles grandes que tienen una afinación definida. El xilófono, el glockenspiel, igual tienen una afinación definida y completa de toda la escala. Los timbales pues a veces no pueden configurar toda la escala y se afinan de acuerdo a la obra. Alguna obra requerirá que los timbales se afinen, por decir algo, do, sol, do o do, mi, sol. Otros requerirán que se afine la, mi, la o la, do, mi, etcétera. La percusión muy conocida, platillos, bombo, tambor redoblante, está ahí. Las campanas, hay dos tipos de campanas, las tubulares y las campanas que tienen la misma forma de las campanas de iglesia. Estas son dos tipos de instrumentos, las campanas tubulares y las campanas como las de las iglesias. Esto es cromático, este instrumento, y todo el resto, un triángulo, unas maracas, etcétera. Repito, esta es la familia más amplia. Ahí la estamos mirando en la pantalla, la distribución. Primero el director, luego las cuerdas frotadas, siguen maderas, vientos metales y atrás la percusión. Suele en algunas obras vincularse el arpa, que es de cuerda pero no frotada sino pulsada. El saxofón figura en muy pocas obras. No forma parte oficial de la planta de instrumentos o de la organología. Repite, creo que lo dije en la clase anterior. Organología hace referencia a los instrumentos musicales. Cuando hablamos de organología de la orquesta sinfónica, son los instrumentos que están presentes en la orquesta sinfónica. Cuando hablamos de organología de una banda, son los instrumentos que contiene una banda. O organología, por decir algo, de un mariachi. Está la vihuela, está el bajo, está el cantante, el violín, a veces flauta. Entonces, organología se refiere a instrumentos musicales. Entonces, el arpa no forma parte oficial de la organología de la orquesta. En singular es masculino el arpa, en plural es femenino, las arpas.
El saxofón tampoco. Hay unas obras especiales que el compositor quiso incluirlo. Entonces, pues será en esos casos particulares, como Ravel en su obra el bolero de Ravel. Glazunov también le da mucha importancia, Debussy, inclusive Glazunov, Debussy tienen Glazunov un concierto para saxofón alto y Debussy una obra llamada Rapsodia para saxofón alto. Eh, Explico la palabra rapsodia. Rapsodia se refiere a un tipo de composición libre, en el que no se sujeta a un esquema, a un modelo preestablecido de la obra, como una sinfonía. Una sinfonía tiene una estructura preestablecida, 4 movimientos. La rapsodia es libre. Entonces, hablando del saxofón, Claude Debussy, compositor francés, tiene una obra representativa en este repertorio que es la Rapsodia para saxofón. El piano en ocasiones se vincula, en otras ocasiones no. Les decía a sus compañeros del otro grupo que el instrumento que más música tiene dedicada a él es los violines. En segunda instancia están las flautas. Por el otro lado, al cual se le ha escrito muy poca música, es la guitarra. Música original, pues también tiene música traspuesta de los antecesores de la guitarra, como es el laúd o, o las liras. Vamos a mirar otra imagen para complementar. Ahí está el formato, el esquema. Tenemos a la izquierda del director, violines primeros, luego violines segundos, violas, chelos y atrás contrabajos. A veces se puede invertir la ubicación de los chelos a la mitad y las violas al lado derecho del director. Luego tenemos las maderas, vientos maderas, más atrás tenemos aerófonos o vientos metales y al final la percusión, la rica percusión, la variada y extensa percusión. Acá al lado izquierdo el arpa en ocasiones y el piano en menos ocasiones. También miramos la tuba wagneriana en la parte derecha de los metales. Cornos, trompetas, trombones y tuba wagneriana. Esta agrupación ha logrado mantenerse durante el paso del tiempo. Desde 1750, desde esa década, hasta ahora el 2026, está vigente por su versatilidad. Incluye muchos timbres musicales, su cantidad de músicos. Más aún, está destinada para tocar en recintos cerrados, porque como sabemos las cuerdas tienen una sonoridad no potente, diferente a una banda en la que podemos conseguir fortalecidos sonidos y puede presentarse con más tranquilidad en el aire libre o en desfiles. Aquí tenemos otra imagen de la orquesta, su formalidad, su pulcritud, tanto en la interpretación de las obras como en su comportamiento personal. Igual que lo hicimos con el otro grupo, la clase se finaliza con una audición de una obra musical para orquesta que consiste en un cuento, el cuento de los instrumentos musicales, del compositor inglés André Pope, y el título de la obra es Sax Piccolo y compañía. Envío el link al grupo para que la miren. Son 2 links, la primera parte y la segunda parte. Tiene que escucharse en su totalidad porque con ello cerramos la clase.
Además, me permito manifestarles que en el próximo encuentro, pues, se harán preguntas para cerciorarse que todos hayan escuchado tanto esta primera parte como la segunda que corresponde a la audición, la obra Piccolo Sax y compañía de André Pop. Eh, en el cuento van a ver unos instrumentos que no pertenecen a la orquesta. Es como ampliada, es una orquesta ampliada. Ahí aparece la guitarra, aparece los saxofones. Pero como ya hicimos la explicación pertinente en esta primera parte, pues eh, van a comprender que estos instrumentos son un anexo en el cuento musical. Cualquier pregunta me la pueden formular en el transcurso de estos días a mi WhatsApp personal o en nuestro próximo encuentro. Estoy disponible para cualquier duda, pregunta o algo más que quieran investigar. Soy su servidor y, y les puedo enviar, si me solicitan, algún PDF, libros o audios sobre este tema. Muchas gracias su gentil y amable atención.